Todos, pues nada, ya hemos pasado el tiempo de espera, así que es un placer para nosotros volver a estar aquí una vez más. Y nada, me gustaría presentar hoy a Ainhoa Llano Olalde. Ella es directora de proyectos de Halo Psicología. Hola, Ainhoa. Hola, ¿qué tal? Pues Buenas nada, noches. pues nada, dependiendo de dónde estéis, ya sabéis, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y antes de que comencemos, pues ya lo sabéis, nos podéis decir en los comentarios de dónde os estáis conectando, de dónde sois, si tenéis algún peque contravés, si no tenéis. Y durante el tiempo que Ainhoa estará exponiendo, ya lo sabéis, nos podéis dejar vuestros comentarios en vuestras preguntas, perdón, en los comentarios y ya sea sobre la marcha o al final de la exposición de Ainhoa, pues le haremos llegar todas las preguntas, ¿no? Intentaremos resolver todas vuestras preguntas y cuestiones. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Básicamente Ainhoa empezará inicialmente con una pequeña introducción al síndrome de Dravet, después de la importancia del cuidado del paciente, el cuidado personal, el autocuidado personal también, y finalmente, bueno, un tema muy interesante que es ideal o real, ¿no? Que Ainhoa nos introducirá a ello. Y con esto yo voy a dejar de compartir pantalla y yo creo que todo tuyo, Ainhoa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ángel. Pues a ver, voy a compartir la mía y con esto empezamos. ¿Se ve bien todo? Se ve perfecto, se ve muy bien. Y ¿Sí? yo estoy seguro que mientras Fe- tanto nos están ya deseando las buenas noches y comentándonos también desde dónde se están conectando. Muchas gracias de nuevo. Fenomenal. Pues nada, como ha dicho José Ángel, soy psicóloga sanitaria, más concretamente especializada en terapia familiar sistémica y pues desde un poco toda esa perspectiva, también la experiencia que tengo en infanto juvenil, con adultos, incluso con niños no con síndrome de Dravet, pero es verdad que con otras patologías también que tienen sus necesidades, he intentado realizar un poco esta presentación. Sí que voy a intentar que no sea muy pesada, porque al final yo sé que por lo menos aquí en España son las 17 de la noche, entonces todos lo mismo, estamos un poquito cansados y si la hacía muy teórica, pues al final podía ser un poco tedioso. Así que bueno, voy a intentar hacerlo dinámico. Cualquier pregunta, José Ángel, que veas que pueda ser buena para el momento, no te preocupes si me puedes cortar Perfecto. y vamos un poquito a ello. Sí que me gustaría hacer un poco una señalización de qué es el síndrome de Dravet, porque no sé si todo el mundo que nos está viendo está familiarizado con ello o incluso con la epilepsia. Entonces sí que creo que es algo importante, ¿no? Y que empecemos por ahí. ¿Qué es el síndrome de Dravet? Es un tipo de epilepsia y lo que tiene un poco más característico o un poco más raro, distinto, es que es una mutación en un gen, más concretamente en el SCN1A. Sé que hay más cosas por ahí, pero para no meternos solo en eso, lo importante es saber que es una encefalopatía epiléptica, lo que hace que sea una enfermedad rara y que al final esté afectando a todo el desarrollo a nivel global de los menores. Es un poco distinta al resto de epilepsias porque es verdad que aunque al principio pueda parecer una epilepsia normal, como le puede dar a cualquier otro peque, sí que cuando empiezan a dar los fármacos tarda un poco de tiempo en verse que esos fármacos de rescate no funcionan, que esos fármacos no están parando esas epilepsias y al final el deterioro empieza a ser mucho mayor, ¿no? Hasta que no se hace un test, si no me equivoco, no se sabe exactamente qué es lo que está sucediendo y claro, al final el nivel de deterioro en algunas crisis de epilepsia puede ser bastante grande. Con afectación a desarrollo global, ¿a qué me refiero? Que puede haber déficit motor, puede haber déficit cognitivo en el aprendizaje, comorbilidad. Al final, un montón de enfermedades que se van sumando a ese síndrome de Dravet que hacen que la enfermedad sea un poco más compleja que otro tipo de epilepsias. Entonces, ¿esto qué tiene de implicación o qué es lo que pasa en una familia cuando está sucediendo algo así? Cuando de repente ya hay un diagnóstico, hay una etiqueta. Pues que aparece como en mayúsculas la palabra cuidar. Tengo que cuidar a mi niño, tengo que cuidar a mi niña.
Sí que aquí voy a hacer un paréntesis, me voy a referir yo creo la gran mayoría del tiempo a peques porque creo que ya cuando se es adulto ya se tiene un bagaje mucho mayor y pues bueno, esta primera parte sobre todo la he enfocado más a cuando nos la acaban de decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esto sucede? Que al final la palabra cuidar de repente inunda todo y se nos pone en el centro de mira. Es como que algo que lo mismo teníamos interiorizado de otra forma, de repente cobra muchísimo más peso y una responsabilidad muchísimo mayor, ¿no? Y nos podemos incluso preguntar, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo? ¿Qué significa esto de síndrome de Dravet? ¿Qué implicaciones tiene y hasta dónde puede llegar? Entonces, un poco desde esa perspectiva, ¿no? Que a veces es bastante shock, ¿qué se puede entender por cuidado desde un aspecto psicológico, incluso global? Yo me he querido centrar un poco en una definición que se hace desde la enfermería, un poco moderna, por así decirlo, porque es del 2006, en la que dicen que cuidar es ayudar, apoyar y capacitar a las personas en su desarrollo vital, incluso en procesos de fallecimiento, no solo hacia la vida, pero al final es un promover y promocionar esa salud a nivel global, no solo física, sino mental, social, incluso en algunos casos espiritual, ¿no? O sea que desde ese cuidar, desde ese ayudar, apoyar y capacitar que pone ahí, sí que en el síndrome de Dravet hay que al final tener algunos tipos de cosas bien claras, algunas necesidades específicas muy claras. ¿Por qué? Porque no es un cuidar como a cualquier otro peque, aunque tenga incluso una dificultad, no es ese cuidar, ¿no? Porque al final en el síndrome de Dravet se generan unas necesidades específicas bastante amplias. ¿Por qué lo digo así? Porque puede ir desde un espectro muy chiquitito a uno muy amplio. Y dentro de todo ese campo pasan todas estas cosas que hay ahí. En el desarrollo cognitivo puede tener un deterioro brutal simplemente por las crisis epilépticas. Al final, poquito para que lo entendamos, si no somos del campo sanitario, las neuronas están ahí como un poco en cortocircuito y el daño que se genera en la propia neurona puede ser bastante grande, ¿no? Entonces, el deterioro cognitivo que va de la mano también puede ser bastante grande. Sí que todo esto está muy relacionado con el aprendizaje. Al final, bastantes peques que tienen síndrome de Dravet lo mismo necesitarán ir a algún tipo de escuela más especializada y no a centros normativos como a todos nos gustaría, ¿no? Si hubiese un poco más de inclusión o incluso más ALs o PTs en los centros, ¿no? A veces hace falta un poco más de especialización en cuanto a aprendizaje y eso también, por ejemplo, en casa pesa mucho. En cuanto al desarrollo motor, va un poco de la mano también del cognitivo. Al final, todo ese deterioro, todas esas necesidades que se generan pueden hacer que se atrofie un poco todo lo muscular, que incluso peques que andaban de repente pues necesiten una silla de ruedas. Pues todo eso van sumando cositas a esa bolsita de necesidades que necesita mi pequeño. En las necesidades médicas, que esto es verdad que iría bastante unido a la comorbilidad, simplemente, aunque no haya, voy a hacer un paréntesis, comorbilidad es que haya, aparte de una enfermedad, dos, tres o incluso más patologías todas juntas, para aquellos que no somos de sanitario. Entonces, sí que las necesidades médicas se hacen bastante elevadas aunque sean por simples chequeos. A veces al principio es por que las crisis pueden ser muy constantes y claro, eso al final, cada crisis que hay que ir al médico para ver cuánto de grave ha sido. Pues todo eso al final va haciendo que se vayan generando muchas necesidades específicas que para el cuidado van a ser muy importantes. Y es verdad que la he dejado para la última, pero las interacciones sociales también son una necesidad específica a señalar y a remarcar aparte para todos aquellos niños, ya no es del síndrome de Dravet, sino que tienen algún tipo de enfermedad rara. ¿Por qué? Porque estos peques también necesitan interacción social, solo que necesitan de un poco más de cuidado a veces, porque habrá cosas que no comprendan o porque incluso en el control de impulsos lo mismo no lo tengan igual que el resto
de peques, ¿no? Entonces, todas esas necesidades específicas al final van a hacer que en cuanto a las herramientas que yo tengo que generar para el cuidado de un peque con ciertas necesidades, sea algo muy concreto. Pues aquí, claro, cuando no se estudia ninguna carrera de biosanitario, la gran pregunta es, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer con todo esto que tengo aquí? ¿Cómo puedo ayudar al final a mi peque, o a mi niña, a mi niño, a que puedan tener ese desarrollo lo mejor posible, más allá de que se pueda tener ayuda asistencial, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer yo? Entonces, aquí es donde vienen las estrategias de cuidado. Hay unas poquitas, porque es verdad que aquí en cuanto al cuidado, cada caso es muy particular, cada caso va a necesitar cosas muy concretas y aunque hay una serie de cosas que son comunes, aunque hay una serie de aspectos que todos van siguiendo como el mismo patrón, hay cosas que son específicas. Entonces, cada peque habrá que ver qué cosas necesita y ahí ya meter como esa ayuda más concreta. He puesto la primera, la asistencia médica, porque al final en la asistencia médica es fundamental en cualquier tipo de enfermedad rara. ¿Por qué? Porque si no, no se va a poder promover bien esa salud y sobre todo no se van a generar las estrategias de prevención. A nivel médico, cuando se tiene cualquier tipo de enfermedad, aunque sea un catarro, una preventiva para que no vaya más, al final es esa ayuda médica. Pues en este tipo de casos también lo sería. Con los aspectos neurológicos, se pueden generar un montón de estrategias que estimulen a nivel neurológico, dependiendo del grado de afectación, obviamente, a los peques. ¿Por qué? Porque aunque nos parezca un poco absurdo, hay a veces que simplemente el hecho de hacer un puzzle, por ejemplo, ya está haciendo que la cabeza trabaje y ya está haciendo que incluso a nivel motor se estén generando nuevas estrategias, que la motricidad fina, por ejemplo, se tenga que poner a trabajar. Entonces, en ciertas pequeñas cositas que lo mismo nos pueden parecer hobbies o que nos pueden parecer cosas más de despejarnos, para enfermedades raras o determinados tipos de deterioro puede ser una herramienta de cuidado, ¿no? A nivel neurológico. Realizar seguimientos, no de forma obsesiva. Aquí sí que voy a hacer este paréntesis porque al final cuando tenemos una enfermedad sí que es verdad que corremos el riesgo de estar todo el día autochequeando o todo el día chequeando qué es lo que puede estar pasando o si todo va bien. Pero sí que tener ciertas cosas controladas como, por ejemplo, sé que cuando se duerme peor, que eso está puesto ahí abajo, ahora lo explicaré, pero sí que cuando se duerme peor el peque tiene más crisis epilépticas. Entonces, yo tengo eso ahí controlado y sé que ese día, por ejemplo, pueden ocurrir más. Pues todas esas pequeñas cositas ayudan, aparte de la asistencia médica, para el propio relajo de la persona de decir, venga, pues hay ciertos patrones que se van cumpliendo. Ayudas en el aprendizaje como herramientas de cuidado. En el aprendizaje es verdad que, al igual que en lo neurológico, podremos llegar hasta donde podremos llegar en casa con nuestras herramientas y con lo que sabemos, pero en el aprendizaje sí que ir adaptando algunas cosas, aunque pensemos que no se pueden llegar o que sí se pueden llegar, ir adaptando esos aprendizajes a lo que el peque puede conseguir es algo bastante beneficioso porque se genera también un poco de motivación que está por ahí también puesto en qué cosas voy a poder conseguir. Hay a veces que si, por ejemplo, no se tiene mucha habla, se pueden generar con pictogramas o incluso con frases de señalar lo que quiere verbalizar el peque, ¿no? Esto es verdad que se hace mucho con TEA, el uso de pictogramas o el uso de palabras, y ir señalando, ¿no?, la palabra que quiero para completar una frase. Entonces, todas esas estrategias se pueden incluir para fomentar todo ese cuidado y ese pequeño desarrollo, ¿no?, y ese pequeño avance en el cuidado. El sueño. Por lo que he estado mirando, por lo que me he estado un poco informando, el sueño es un gran problema en este tipo de patologías, o bien por falta de sueño o bien porque justo es en el sueño cuando más crisis se generan. Entonces, es verdad que esto puede afectar mucho también a los papás, sobre todo si se hace algún tipo de colecho. Ojo, es que al final si lo tengo aquí lo voy a notar, ¿no? Y voy a despertarme.
pero sí que cuando el sueño está muy dañado, cuando el sueño empieza a ser un problema, si la persona, nuestro familiar, paciente, hijo, hija o quien sea, tiene un nivel cognitivo que le posibilita, por ejemplo, generar higienes del sueño, que es como reestructurar otra vez el sueño, o si le posibilita intentar seguir una rutina, sería muy beneficioso hacerlo y si no, ir a la parte médica. Pedir ayuda al médico, decir, oye, he notado que el sueño está bajando mucho y no sé cómo esto, por ejemplo, puede afectar. Comunicárselo, entonces que sean ellos, desde esa parte, los que puedan generar ese cuidado o esa prevención. Antes en el aprendizaje he hablado de lo de la motivación y es verdad que lo he puesto en un punto aparte porque creo que es importante tener muy en cuenta que se tenga una enfermedad rara, que se tenga una discapacidad, que se tenga una necesidad especial, que se tenga cualquier tipo de cosa no normativa, dicha un poco más coloquialmente, no quiere decir que no podamos tener cosas que nos motiven a superarnos, no quiere decir que no podamos poner ni retos que cuando se consiguen, madre mía, es una pasada para quien ha puesto el reto, incluso para la persona que lo está generando, ¿no? Aunque sea el más mínimo. Esto es verdad que puede a veces ser un poco frustrante porque no se sabe muy bien qué tipo de motivación puedo poner. Pues ahí sí se puede delegar quién pone esas motivaciones o quién nos hace como ese baremo de qué cosas se van a poder conseguir. mm, Como recomendación yo diría de pedir esa ayuda, ¿no? Nivel socialización. Sí que aquí voy a hacer también un asterisco, por así decirlo, porque a nivel socialización hay mucho componente social sobre juicios o pensamientos que pueden tener las personas cuando, por ejemplo, llegamos al parque con nuestro peque con necesidades especiales. ¿Por qué? Porque lo mismo no sepa cómo manejar esos impulsos y de repente quite un juguete muy rápido y no lo haga desde él, es que lo quiero violentamente, sino yo también quiero jugar. Entonces, sí que hay, es bueno es importante el que intentemos ver cómo poder facilitar esas socializaciones porque a nivel de desarrollo vienen súper bien tener más allá de casa, ¿no? Aunque sea un amiguito o una amiguita, no más algún grupito, algunas personas con las que poder socializar, al final para el desarrollo es muy beneficioso. Sí que aquí en el colegio al final es un poco eso, ¿no? Los coles también son muy buenos esos grupos de aprendizaje porque aparte de aprender sobre cosas más básicas, podemos aprender el cómo ir relacionándonos y qué cosas se nos van dando bien y qué cosas se nos van dando mal. Sí que aquí ya es necesario, creo yo, un trabajo emocional. ¿Por qué? Porque todo esto puede estar muy envuelto bajo una nube que podríamos poner como título frustración. La misma frustración que se nos puede generar a nosotros cuidando, también se puede generar en los pacientes cuando intentan hacer cosas. Entonces, todo eso va a salir por algún lado. Toda esa negatividad, todo ese enfado, toda esa rabia va a salir por algún lado. Entonces, cuanto más trabajo emocional o cuantas más verbalizaciones se puedan ir teniendo, por ejemplo, de cuándo estoy mal o cuándo estoy bien, cuándo estoy triste, cuándo estoy alegre, pueden ayudar mucho a los pequeños. Aquí sí que es verdad que voy a deciros un poco como digo a todos los papás cuando me toca hacer sesiones con ellos o cuando me toca hacer devoluciones con ellos. No hace falta ser psicólogos para poder continuar un poco ese trabajo emocional en casa. Hay un montón de libros, un montón de recursos que usamos en terapias y que, aunque los trabajemos, por ejemplo, con ellos en las sesiones, se pueden leer en casa, se pueden trabajar en casa, se pueden verbalizar en casa. Hay, por ejemplo, algunos que se llaman Todo lo que sé sobre, y hay algunos que son sobre el enfado, sobre el miedo. Hay un libro que se llama ¿Qué puedo hacer cuando algo no es justo? Pues todos este tipos de libros al final verbalizan o ponen ahí en presente cosas que lo mismo no están sabiendo expresar o no pueden expresar o no saben cómo. Entonces nosotros con esas herramientas ya les estamos dando como una ayuda, un paso para poder ir expresándolo. Es verdad que en tema cuidado de los pacientes,
es importante que si se puede, si se tienen medios, si se tiene la oportunidad, se pueda delegar las cosas que haya que delegar, que no nos carguemos a la espalda todo. ¿Por qué? Porque al final nuestro autocuidado, nos dediquemos o no nos dediquemos al cuidado, también es importante. Y cuando nos cargamos con toda esa responsabilidad, puede verse un poco dañado. Porque el autocuidado al final necesita de mantener salud, de conservar bienestar y de prolongar un poco el desarrollo personal de uno mismo. Pues si yo me estoy cargando con toda la mochila de una persona más la mía, al final, ¿cómo voy a intentar andar? Me va a ser muy difícil andar. Sí que sucede una cosa bastante curiosa, bastante compleja, cuando nos referimos a enfermedades raras. Y es que cuando somos cuidadores, pasamos a ser cuidadores principal, un cuidador principal informal. ¿Esto qué sería? Un poco el yo sé que tengo que ser cuidador o yo asumo que quiero ser cuidador. Aquí corrijo la frase. Yo asumo que quiero ser cuidador y no sé muy bien cómo hacerlo. Entonces empiezo a ser un cuidador principal porque yo estoy ahí, estoy al pie de cañón, pero tampoco conozco mucho de qué es lo que tengo que hacer. Voy a ir aprendiendo sobre la marcha. Pues para ir pudiendo hacer ese cuidado, sí que es verdad que es fundamental esto que pone ahí abajo, y es el duelo. Es verdad que todos, o la mayoría, tenemos asociado que un duelo es por un fallecimiento. Yo pierdo a alguien, entonces tengo que pasar un duelo. Pero un duelo no solo se da con un fallecimiento. Al final, un duelo es una pérdida. Una pérdida puede ser una pérdida de una casa, por ejemplo. Entonces, por una enfermedad también se pasa un duelo. Más concretamente, en el síndrome de Dravet, el duelo es bastante tocante, creo yo, porque algo que no contaba antes es que es una enfermedad que aparece en los primeros años de edad, que el desarrollo de los peques puede ser normal, pero empiezan las crisis epilépticas y entonces es cuando empiezan todas las complicaciones en cuanto a enfermedad. Entonces, yo mamá o yo papá tenía en mi mente cómo quería que fuese la vida de mi peque, la vida de ese hijo, de esa hija, y de repente hay algo que me lo trunca y que me dice, "Y no, que lo mismo no es así como tú tenías pensado". Esa ruptura entre lo que yo pensaba y lo que está siendo es un duelo, porque tengo que reestructurar toda esa información que me están dando y todo eso que está pasando para poder activarme y empezar a cuidar. Entonces, aquí sí que es importante saber que obviamente habrá una primera fase de negación, de decir, esto que me estás contando no puede ser así. Me podré enfadar, volveré a negarlo y luego me podrá dar un bajón, obviamente, de decir, pero ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada. Cuando todo eso se trabaja un poquito, cuando todo eso se mastica un poquito, que es verdad que con enfermedades raras o con necesidades más específicas, a veces tiene que ser todo como muy deprisa, ¿no? Muy deprisa corriendo y como que de repente todo pasa muy rápido y lo mismo años después cuando empieza todo esto. Pero cuando yo ya he podido volver a integrar cómo va a ser mi vida a partir de ahora, es cuando puedo empezar a aceptar, vale, ¿qué es lo que está pasando? Ahora ya sí que puedo empezar a decir, bueno, con esto que está pasando, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué cosas son las que puedo dar de mi energía para el cuidado de mi peque, ¿no? Porque al final sí que ahí es dar energía al otro. Por eso es muy importante tener en cuenta que nosotros también nos tenemos que cuidar. En los cuidadores informales y en los cuidadores normales también, a los psicólogos, por ejemplo, también nos puede pasar, a los enfermeros, fisios, médicos, incluso a los profes, yo creo que pueden pasar, se puede generar un síndrome del cuidador. Estos serían todos aquellos síntomas físicos y psicológicos que se van generando que hacen que ese cuidado que yo estoy dando me esté costando a mi salud. Se pueden generar depresiones, se pueden generar ataques de ansiedad, trastornos físicos, puede empezar a haber insomnio. Entonces, es muy necesario que tengamos en cuenta que hay herramientas para el cuidado que también podemos dar y que también tenemos ese permiso
de hacerlo, porque muchas veces que nos podemos considerar no merecedores de ese autocuidado, porque tengo que estar para. Entonces, ahí vamos a recordar algunas estrategias de autocuidado, porque sí que es verdad que cuando yo estoy bien para cuidar a alguien, mi cuidado va a ser muchísimo más beneficioso. Por ejemplo, eh, todo el mundo pensaría que si a mí ahora mismo, por ejemplo, me dicen que una noticia muy grave, pues yo lo mismo no esté al 100% o al 200% en las sesiones que doy. Y ahí sería entendible, ¿no? De, vale, tú tienes la cabeza fuera, entonces no hace falta, no te preocupes, no pasa nada. Pero cuando el cuidado está en casa, me pasa también lo mismo. Si yo tengo muchas preocupaciones, no voy a poder estar. Entonces sí que es importante que podamos ver esas estrategias de autocuidado. Aquí añadir que las estrategias de autocuidado estas no solo las he puesto para los cuidadores. Aquellas personas, aquellos pacientes con el síndrome de Dravet que también tengan capacidad cognitiva para generar algunas de estas herramientas de autocuidado, libres sean de cogerlas y ponerlas en práctica, ¿no? Porque esto también es verdad que dependiendo del tipo de gravedad y afectación, pues habrá cosas que se puedan hacer y cosas que no. O sea que esto es un poco global para ambas partes, aunque esté en la parte de autocuidado, porque al final es uno a uno mismo, ¿vale? Aquí hay unas cuantas más, porque al final son cosas que dependen de mí, son cosas que yo puedo hacer para mí y que oye, pues se pueden añadir algunas más que no necesitan de otras personas para generarlas. Entonces, es verdad que arriba he puesto las tres más típicas y que se suelen oír más, que es cuida tu sueño, cuida la alimentación y haz actividad física. Estas tres son muy importantes. ¿Por qué? El sueño. El sueño es algo muy, muy tocado en cualquier tipo de cuidador. En este tipo de síndrome cobra especial importancia por lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final, si las crisis epilépticas se producen durante el sueño, es normal que se nos generen procesos de insomnio, porque no sé si por la noche va a poder pasar algo, quiero estar atento. Entonces, en ese sentido, es importante que se pueda descansar cuando se duerme. No me voy a poner con hay que dormir 8 horas al día, hay que dormir 7 horas al día. Se podrá dormir lo que se pueda dormir, pero que se descanse cuando se duerma. Eso sí que es importante, ¿vale? Entonces, generar rutinas del sueño, higiene del sueño que hemos dicho, ¿no? Ese volver a enseñar a la cabeza cómo hay que dormir. Pues que por la noche tengo que dormir, que en las series o las pelis se ven en un sofá y que cuando es de día, pues me toca hacer rutina, ¿no? ¿Para qué? Para que no me arrastre ya al resto del día todo ese cansancio y todo esa estar más irascible, el encontrarse mal, un poco el sueño acumulado también que puede generar incluso problemas físicos. Entonces, sería muy importante, ¿no? Tener ahí como un poquito de control en eso, aunque sabemos que hay veces que es imposible. La correcta alimentación. Es importante que nos podamos alimentar bien, ya no por temas nutricionales que sí, hay que alimentarse bien, pero también porque necesitamos tener energía. Cuando estamos cuidando a otras personas, la persona que cuida tiene que poder tener energía suficiente y al final los alimentos nos aportan un montón de energía y un montón de nutrientes que son necesarios a la hora de estar en el día a día, porque ya no solo se cuida cuando se tiene un hijo con una enfermedad rara, a veces también se trabaja, se tiene otros peques, se tiene más vida, hay que encargarse de una casa. Entonces, todo eso hace que si las cosas como más básicas no las puedo suplir, no las puedo tener, todo vaya a poder caer un poco más rápido, ¿no? Entonces, con la actividad física sí se puede. Es verdad que yo aquí, igual que en terapias, si algún paciente mío por aquí viéndome lo sabrá, yo no obligo, exijo a tener que estar 5, 7, 6 días haciendo actividad física. Creo que al final hay que encontrar el hueco en el que la actividad física no sea una obligación, sino que sea algo en lo que se disfrute y en lo que se puede hacer. Es muy importante porque al final genera muchísimas endorfinas, genera muchas cosas beneficiosas para el cuerpo, que al final también me da ahí como un chute de dopamina y de serotonina, y ahí me cargo en positivo, ¿no? Cuando hago actividades físicas.
Entonces, sí que es verdad que sí se puede, si tiene la oportunidad, hay que realizar algún tipo de actividad física, poder comer bien y tener un hábito de sueño. Más allá de estas tres, que son las que todo el mundo diríamos que sabe, ¿qué tendríamos? Es fundamental analizar qué necesitas, ver qué aspectos son los que para ti están fallándote, qué cosas son las que crees que si no están, un poco como que el suelo puede temblar, pues ahí tienes que poder pensar, a veces pararte y decir, vale, dentro de todo este caos, ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo que me está pidiendo incluso el cuerpo? ¿Qué es lo que lo mismo es dormir, o lo mismo es, mira, pues hoy nos quedamos toda la tarde en casa? Lo que necesito, aunque sea una vez a la semana, para asegurarme de que un ratito de autocuidado tengo. Socializar. No olvidarnos de que nosotros también podemos tener una vida, que lo mismo es una vez al mes o lo mismo es una vez cada 3 meses, lo que se vaya pudiendo en cada caso, pero sí que poder tener una red de apoyo en la que a veces decir, ostras, es que no puedo más, beneficia, igual que beneficiaba en el anterior caso, beneficia también cuando estamos hablando de autocuidado, porque eh, somos seres sociales y eso no lo podemos evitar. Por eso buscamos siempre grupos, buscamos siempre personas. Sí que cuando hablamos de enfermedades raras, puede ser que sea un poco más complicado encontrar esos ratos de socialización porque nos distanciemos, porque al final llevamos mucho tiempo, puede ser, centrados en una enfermedad y nos hemos olvidado de todo lo demás, como es lógico, es normal, porque estamos atendiendo una necesidad. Pero siempre quiero pensar o quiero creer que esas amistades que construimos bien, esas amistades que son fuertes, en los malos momentos van a estar. Entonces, aunque hayan pasado 3 años, seguro que lo mismo se coge el teléfono de alguien y dices, oye, mira, lo siento mucho que yo no he estado, pero ahora mismo necesito que alguien esté. Y ahí ya es un granito, ¿no? Un puntito de socialización. Que si eso no sucede, si eso no está, se pueden buscar estrategias para generar grupos de socialización, ¿no? Además, me faltaría poner como una flecha directa por ejemplo, a hobbies, porque ahí también se genera socialización, pero eso ahora lo digo. Hace falta trabajo emocional, porque cuando se está cuidando a alguien, eh, hace falta trabajo emocional. Hace falta tener los cajones bien ordenados, hace falta saber qué cosas me van a afectar, hace falta saber cuál es mi tope, cuál es mi límite para no colapsar. Entonces, todo el autoconocimiento que se puede hacer a través del mundo emocional de uno mismo va a ser completamente beneficioso para el autocuidado. Tener motivación, tener algunos objetivos. No hacen falta, como en el caso anterior, que sean grandes cosas, no hace falta que sea ir a escalar el Everest, nada, nada de eso. Pueden ser pequeñas cositas que sean de mi día a día, que lo mismo es meter a los niños a la cama a las 9. Pues si ese es un objetivo y es una motivación, vamos a intentar tenerlo, ¿no? En ese sentido. Manejo de la ansiedad que genera todo esto. El manejo de la ansiedad es fundamental porque al final la ansiedad es inseguridad, es no saber qué va a pasar. Entonces todos esos sí, 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 me inundan. Cuando me inundan esos sí, sí, hay que intentar, lo primero, mantener la respiración, porque si yo hago que mi cerebro baje en oxígeno, va a empezar a pensar más despacio y entonces va a poder calmar un poquito esa ansiedad. También ver desde dónde viene, ¿no? Con ese incluso trabajo emocional. Va un poco ligado al manejo de la frustración. Al final, ansiedad, frustración van muy de la mano porque son cosas, o normalmente son sobre cosas que no podemos controlar, sobre cosas que se nos escapan. Entonces, habría que poder poner ahí algunas herramientas que a veces es empezar verbalizando que esto me da rabia o que esto me genera miedo. Entonces, poquito a poco ir verbalizando todas estas cosas sí que ayudaría. Buscar hobbies, como he dicho antes, buscar hobbies es, aunque parezca un cliché, es algo muy positivo en cuanto al el autocuidado, porque al final es un ratito a la semana o 2 ratitos a la semana en los que estoy haciendo algo, oye, que me gusta y que lo mismo me hacen evadirme de todo lo demás y que estoy en un momento de calma, ¿no? Estoy en un momento de paz. Momentos de paz que pueden venir de cualquier forma, momentos de paz que pueden ser simplemente tomándome el café, mirando por la ventana, paseando al perro si lo tenemos, cuidando las plantas. Cualquier momentito de paz, aunque sean 10 minutos, van a venir bien para ese autocuidado.
poder apartar aquello que podamos apartar y que pueda ser un poco tóxico para nosotros o que no nos esté beneficiando en estos momentos. No quiere decir que yo aparte ahora, que en un futuro vaya a seguir apartado algo. No tiene por qué. Hay a veces que simplemente en un momento concreto, por ejemplo en amistades, no nos estamos viniendo bien, entonces hay que parar, hay que pausar y oye, en un futuro veremos si nuestros momentos están en un mismo punto y entonces ya volvemos. Pero cuando se está en una situación, bueno, ya no solo en enfermedades raras, cuando se está en una situación bastante complicada o compleja, todo aquello que nos esté generando más estrés externo, es mejor a veces pausarlo de momento, ver cómo poder pausarlo. En el trabajo emocional ya he dejado un poco ahí entrever que habría que hacer una expresión emocional, oye, con esto no puedo más, porque aparte es que somos humanos y entonces en el autocuidado y en el cuidado podemos decir no puedo más, necesito ayuda con esto, necesito ayuda incluso, por ejemplo, con los temas médicos o con cosas más sencillas como, por ejemplo, el cuidado de la casa. Necesito ayuda es algo que se puede decir. Sí que para todo esto de arriba que hay, habría que intentar ver cómo darse permiso para generar esos momentos de autocuidado, cómo darse permiso para poder decir, oye, aunque mi peque pueda tener necesidades, hay veces que yo también las tengo. Y también me puedo merecer el que me cuida, porque ¿quién cuida al cuidador? Si no tenemos a nadie que nos cuide, es verdad que es como un trabajito extra, pero sí que tendríamos que intentar cuidarnos, ¿no? Si nadie cuida al cuidador, al final eso va a repercutir, ¿no? en el cuidado que vamos a generar. Con esto llegaría, yo creo que es la burbuja que más me gusta, que es ideal o real, porque en cuanto al cómo hay que cuidar o cómo hay que cuidarse, esto es una presión social brutal. Dios mío, tengo que llegar a todo enorme. Pues cuando nosotros lo mismo planteamos algo sobre el cuidado, tenemos muy claro qué es lo que queremos. Sabemos que si es sobre el cuidar al otro, sabemos que es que yo quiero que tenga los mejores cuidados posibles en todos los aspectos, que su desarrollo sea excepcional, dentro de las posibilidades que sea el mejor. Entonces yo lo visualizo, ¿no? Es como esa primera imagen. Yo voy y digo, ahí está mi foco. Pero claro, luego viene la realidad, que es la parte de abajo, y es todo lo que pasa en ese camino a mi objetivo. Todo eso que pasa en mi camino de cuidado hacia el objetivo es lo que hace que tengamos que tener presente el autocuidado. Porque al final, si yo, por ejemplo, soy el muñequito que está en el barco y estoy derrotada, voy a decir, Dios mío, es que no voy a llegar nunca a esa meta. No voy a poder alcanzar ese cuidado ideal que yo quiero dar. Pues todas esas presiones externas de qué podrá pensar la gente de cómo lo estoy haciendo, Dios mío, qué van a creer, hay que intentar frenarlas porque estamos haciéndolo lo mejor que podemos dentro de nuestras circunstancias. Entonces, en ese camino sí que tener claro que hay un ideal, que todos tenemos un ideal, una meta, que decimos, oye, yo quiero llegar a esto, pero que la realidad a veces dista mucho de ese ideal, es bastante importante en cualquier cuidado, ya sea personal o hacia otras personas. Porque al final es que la vida es así, la vida es un camino que no es lineal, es un camino que tiene muchos baches, que a veces hay que volver otra vez al mismo punto y decir, va, espérate, si he cogido este camino y no ha sido bien, voy a ver la forma de intentar o ir al camino anterior o generar otro distinto para poder conseguir al final lo que queremos que yo por lo menos, hablando por mí, es el estar tranquilos, ¿no? El decir, jo, estoy pudiendo dentro de mis circunstancias disfrutar de esto que dicen que es la vida. Entonces, con todo esto, espero que haberme explicado bien, espero no haber sido un, un webinar muy tedioso, pero sí que hay, este es mi granito de arena en cuanto al cuidado, al autocuidado. Soy consciente de que hay cosas que he dicho muy a grandes rasgos
pero sí que quería dar algunas pinceladas, ¿no? De cómo o qué son las cosas necesarias en el cuidado y autocuidado. Yo soy consciente. O sea, que con esto no sé si hay preguntas, si no, o cómo ha ido todo, pero bueno, a ver, esto es todo por mi parte. Uy, mm, no te escucho, no sé si Ahora sí me escuché. ahora te escucho, ahora te escucho. Estaba hablando para mí. Yo Ah, creo bueno, que ha sido que a mí me ha gustado personalmente mucho la presentación. Hemos tenido muchos comentarios, el comentario de Carla, de Maribel. Y yo tengo, antes de empezar y antes de que abordemos las preguntas, algunas de las preguntas que nos han llegado, ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, nos las podéis dejar aquí en los comentarios. Eh, ¿Cómo te pueden contactar las familias, Ainhoa? En el caso de que necesiten ayuda y quieran contactar sí, contigo, ¿cómo te pueden contactar? pues para contactar o bien bueno, por redes sociales en Halo Psicología se me puede encontrar fácil y si no en www.alopsicología.com, ahí es .com, creo que es, sí. Si no es .es, ahí no, .com. Eh, sí, ahí es que me lío, perdonarme, pero buscando Halo Psicología, yo creo en Google, debería de salir en este sentido. Si no, no sé si por ahí en la fundación yo creo que os sigo también en Facebook, o sea que no tengan también problema en preguntar, en contactarme, porque yo sé que he dicho muchas cosas, porque este tema es bastante amplio y en algunas me he quedado muy corta, porque soy consciente, pero bueno, tampoco quería que fuese tedioso, o sea que si me quieren contactar, preguntar dudas, o bien por redes o bien por la web, no tengan problema de hacerlo. Además, creo que te pueden seguir en Instagram, Hazlo Psicología, ¿no? Donde eres Eso es, bastante activa. sí, sí, intento. Si deja el día a día, intento. Muy bien, muy bien. Pues nada, tenemos aquí un par de preguntitas que quizás puedo responder yo. Por una parte, Carmen nos pregunta si es normal que los niños con síndrome de tengan apneas del sueño y relativamente sí es normal, ¿no? Yo conozco un estudio que lo hizo Amberg, que es una investigadora estadounidense, Mm, y ella, si no recuerdo mal, tenía en un estudio que hizo a través de la Fundación Síndrome de Red Americana, hicieron un estudio en 76 pacientes y de estos 76, 13 tenían apneas del sueño, lo que viene a ser un 15, un 20%, con lo cual, bueno, relativamente podría ser normal, ¿no? Con lo cual, bueno, algunas de las alteraciones del sueño que pueden llegar a tener los pacientes con síndrome de Dravet, ¿no? Eh, Natalia, nos decía si la quinoterapia y la natación benefician. sí, bueno, aquí voy a separar, porque es verdad que la terapia con animales ayuda muchísimo, es súper beneficiosa. Además, en equinoterapia los caballos tienen como una parte emocional y sensorial que es brutal y notan, ¿no? Cómo están los peques con necesidades y al final oye, pues como que se relajan un montón. Y luego la natación, obviamente a nivel muscular, ya no solo para personas con enfermedades raras, para cualquier persona, ayuda muchísimo, ¿no? A nivel motor, en el agua se facilitan mucho los movimientos y beneficia mucho a recuperaciones, vamos a coger tono muscular. En esto es verdad que no soy fisio, pero sí que ambas opciones las recomiendo. Sí que en terapia con animales hay que mirar muy bien qué tipo de necesidades tienen nuestros pequeños para poder enfocar bien o bien los grupos de terapias a los que se quiere añadir o ver, pero vamos, a mí me parece que sí, que los casos que conozco y todos los estudios evidencian que sí. O sea que espero haber respondido. Muy bien, muy bien. Maribel nos comenta que actualmente está pasando un momento difícil, que le acaban de operar del brazo y que coger a su hija se le hace imposible, ¿no? Que gracias a Dios tiene a su madre recién jubilada Ujú. echándole una mano, pero que María supe que está demasiado activa ahora y que sí es normal en esta época. De actividad en el año No sé o cómo. no sé qué edad tiene María, o no sé si más bien
Maribel se refiere a que esté en este momento pasando Más activo. Sí, es verdad que este momento difícil, ¿no? Que comentaba al principio. o sea, es muy normal que cuando los peques noten que algo cambia, si no hay un manejo del cambio muy bueno, que por ejemplo, pues eso, que cosas muy tontas, entre comillas, como por ejemplo, si yo siempre me levanto a las 9, de repente me levanto a las 10, puedan chocar. Entonces, una operación de brazo o tener el brazo mal puede generar bastante como, espérate, ¿qué está pasando? Porque mamá no está al 100%. Y me da igual lo del brazo porque yo quiero que esté al 100% o necesito que esté al 100%, ¿no? Entonces, sí que esa demanda de energía puede estar relacionada. Aquí habría que ver el caso en particular, pero sí que puede estar relacionada, ¿no? O sea que... Muy bien, muy bien. Mientras tanto, a ver si nos llegan más preguntas. Nos llegan muchos comentarios, ¿no? De muy bien explicado y de agradeciéndote la charla. Yo tengo una pregunta. Si tuvieras que Sí, resumir toda tu charla en 3 consejos que le darías a un padre o una madre con síndrome de Dravet, ¿cuáles serían? Puede ser. cuida consciente, sería cuida conscientemente. Cuida conscientemente porque yo creo que al final cuando se cuida a los demás hay que ser muy consciente de lo que se puede dar y muy consciente de cómo estamos. Entonces hay que cuidar conscientemente, sabiendo cuáles son nuestras posibilidades, sabiendo a dónde podemos llegar porque no somos superhéroes. Ninguno. O sea, yo sé que Marvel nos quiere vender que entre nosotros están y oye, pues no estaría mal, pero por ahora yo creo que somos superhéroes, pero superhéroes sin capa. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestras limitaciones y a dónde podemos llegar. Así que cuidar consciente sería mi frase. Muy bien, muy bien. Pues no lo sé, yo creo que no me he dejado ninguna pregunta atrás, voy a revisar de nuevo. Vale. N- Tanto. No sé no sé si me has hecho alguna durante la presentación, porque si no te he escuchado, si no he respondido es que lo mismo te he escuchado. No, 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 Vale, vale, no tengo vale. ninguna. Justo ahora tenemos una pregunta de Cristóbal Mota, que si podrías indicar alguna estrategia, programa u orientación para que un padre o madre pudiera plantear al colegio para trabajar aspectos como estimulación psicomotora, emoción, socialización, etcétera. Vale, ahí sí que es verdad que preguntaría en el colegio si tienen el área de AL o PT, que eso serían como las áreas específicas que conociendo cómo es su clase y conociendo académicamente qué necesidades tiene, van a generar como ese plan. Sí que es verdad que ahí, lo que por ejemplo le diría al cole o lo que intentaría transmitirle al cole es, oye, queremos que nuestro hijo o nuestra hija pueda tener la mayor socialización posible y que pueda sacar el mayor provecho. ¿Cómo podemos hacerlo desde lo que el cole también pueda ofrecer? Aquí sí que es verdad que yo voy con mucha cautela siempre de ver qué es lo que me puede ofrecer el cole. Con lo de AL y PT son los que normalmente se encargan de las necesidades más específicas, o bien del lenguaje, o bien de comportamiento, o de necesidades más, por ejemplo, para niños con TEA o con déficit de atención, hiperactividad. Pues son encargados de generar como esos programas sabiendo cómo funciona el cole y qué cosas pueden ellos ofrecer al peque en el aula. Pues ahí sí que a veces los apartan para enseñarles más estrategias, habilidades, por ejemplo, sociales de cómo pedir las cosas o cómo intentar que el peque se relacione con los demás, pero intentaría ir por esa línea. No sé si he resuelto la duda, pero sí que Para es verdad que, que... para Dime, quien no entienda las iniciales, es maestro de audición y eso lenguaje, es, L, ¿verdad? Y maestro de eso es, pedagogía terapéutica, el PT. eso es, eso es. Perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Si no, no sé si quieres dejar alguna otra reflexión, algo que quieras compartir, que creas que se te haya escapado, que creas. Eh, yo simplemente el decir eso, que cualquier proceso con una enfermedad rara es muy complicado porque a nivel social es verdad que no se dan muchas ayudas y muchas veces al final hay que hacer todo este tipo de cosas para dar voz, para poder decir, oye, que estamos aquí, que aunque, por ejemplo, en este caso es uno de entre 20.000 o entre 40.000
sé que se ven afectados, pero eso ya es un 7% de las epilepsias, ¿no?, que hay en España. Entonces, sé que es frustrante, que a veces nos podemos sentir como muy abandonados, pero que, oye, que lo estáis haciendo lo mejor que podéis, que no os preocupéis si falláis, que es normal, que todos los padres fallan, todos los padres son odiados en algún momento, después volverán a ser amados. Entonces, no os preocupéis porque vuestros peques lo están agradeciendo muchísimo. O sea, que en eso también que os podáis quitar un poco de esa carga de decir no llego, porque lo más probable es que, oye, estéis llegando porque es la forma en la que podéis llegar. O sea, que en ese sentido, yo creo que es también un poco lo que quería transmitir, ¿no?, con todo esto. Muy bien, muy bien. No tenemos ninguna pregunta más de momento. No sé si nos llegará en los próximos segundos. Por volverlo a repetir, porque seguro Sí, que se le ha escapado a alguien. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cómo sí. pueden conectar En- contigo? Mira, en Halo Psicología, en redes sociales, en Instagram, Halo Psicología, ALO Psicología, Todos juntos, sin mayor. puntos. Yo Esta es creo que es buena, esta es verdad, esta es verdad. halo punto psicología, si no es Halo punto psicología, es verdad, yo es que ya tengo tan automatizado decir solo Halo Psicología, es Halo punto psicología, es el logo que se veía con un arbolito en redes, y si no, por ejemplo, el mail info@halopsicología.com. Pues ahí se me tiene disponible para cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda que se me quiera hacer. Si no te pregunta, tu página web, alopsicología de nuevo.com. Y Halo Psicología, eso es, eso a es. través de ahí supongo que pueden encontrar ya tu correo Sí, electrónico, teléfono a y través de redes se puede encontrar, el teléfono si no también te lo puedo facilitar. Es verdad que lo tengo que leer porque no me lo sé. En eso, nombres y números se me dan mal, pero si no, el número de teléfono sería el 671089397. pues nada, no tenemos más preguntas, más comentarios. Darte las gracias, Ainhoa. No sé si querrías finalizar ya con una última reflexión, comentario antes de cerrar la sesión. Daros las gracias de darme la oportunidad de, pues, aportar mi granito de arena a la fundación, de poder recordar algunas cosas sobre el cuidado y sobre el autocuidado, y por mi parte yo creo que nada más, que todo lo que he dicho yo sé que es mucho, ahí se quedará por si alguien quiere volver a verlo, si hay alguna duda concreta, que no se preocupen, que no molestan y pueden preguntar, y en ese sentido que no nos olvidemos de cuidar y autocuidarnos, que es fundamental para poder seguir en el día a día. Así que por mi parte nada más. Pues nada, pues darte las gracias, Ainhoa. Como bien decías, la sesión pues se quedará grabada. Por una parte, se podrá volver a ver desde nuestra página web, el vídeo se quedará ahí. Y después, por otra parte, en paralelo, subiremos también tanto a nuestro canal YouTube, que es @Fundación Dravet, o en nuestra página web tenemos una sección específica para webinars educacionales. Y con esto, pues nada, darte las gracias de nuevo, Ainhoa, y desearos a todos unas buenas tardes o noches, dependiendo de dónde estéis. Igualmente, muchísimas gracias, José Ángel. Gracias a ti. Adiós, buenas noches. Adiós.